Vamos en esta mañana a seguir con esta serie que empezamos ya hace un tiempo, la carta de Hebreos. Hoy vamos a... Creo que como iglesia hay una cosa que tenemos clara y es el hecho de que cuando las cosas se repiten en la palabra, ¿qué pasa? ¿Por qué se repiten? Porque son importantes, ¿verdad? Y es así. El texto que nos toca en esta mañana es un texto cuyo tema ya se ha predicado varias veces aquí en el último mes y medio y podemos pensar, otra vez, si ya me lo contaron la semana pasada y la anterior y la anterior. No obstante, si lo encontramos escrito así en las Escrituras es porque lo que el Señor ha puesto es importante que tengamos claro, es importante que todo aquel que lea este texto lo tenga muy claro. En esta porción de Hebreos, el autor nos va a dar nuevas pruebas de lo que está diciendo, de lo que nos está diciendo ya hace unas semanas, ese nuevo pacto que Jesús instauró en el aposento alto, al que tenemos acceso gracias a la muerte y a la resurrección de Jesús. Sabemos que la carta de los Hebreos fue escrita a judíos que les pasaba, que se sentían amenazados, ¿no? Y estaban pensando en renegar de su fe cristiana por la presión que recibían de sus hermanos judíos y la persecución, y querían la persecución que estaban sufriendo y estaban pensando de volver al judaísmo. Y lo que va a intentar el autor con esta porción es intentar fortalecer la fe de estos lectores, de los que escuchaban la carta, dándoles argumentos de que las bendiciones que estaban recibiendo y que iban a recibir de Cristo eran infinitamente superiores a todo lo que había vivido anteriormente el pueblo de Israel, a todo lo que estaba viviendo el pueblo cristiano y a todo lo que iba a vivir hasta el final de los tiempos el pueblo de Dios. Lo que durante esta carta de Hebreos el autor que muestra que Cristo era mejor que la antigua revelación en capítulo 1. En el capítulo 1 y 2 también Cristo es mejor que los ángeles. Capítulo 4 es mejor que Moisés y es mejor que Josué. Y ahora en el capítulo 4 hasta el capítulo 10 lo que nos enseña es que Cristo es incluso mejor que todo el sistema sacerdotal instaurado en el Antiguo Testamento. Y en ese sentido creo que el texto de hoy lo que hace es cerrar este tema del que ya llevamos semanas hablando. El autor nos va a demostrar cómo Cristo, como el sacrificio de Jesús, es infinitamente superior al sacrificio del Antiguo Testamento. Vamos a leer, si me acompañáis, el texto, Hebreos 10, versículo del 1 al 18. Dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los sacrificios que nunca pueden quitar los pecados,
Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¡Fua! Poneros en la piel del judío que escuchó estas palabras. Un pueblo que llevaba siglos y siglos y siglos ofreciendo ofrendas en el tabernáculo y en el templo. Si somos judíos tenemos un problema, ¿no? Si nos metemos en su piel, tenemos un gran problema. Si no creemos y tenemos plena confianza en Cristo como lo que es nuestro Salvador. Dice el texto, y voy a ir repitiendo porque creo que es importante, pues ya la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de los toros y de machos cabríos quite los pecados. Ahora dile eso a un judío en aquella época. Para el judío estas palabras tenía que retumbarle la cabeza totalmente. El autor les está diciendo ahora que todo lo que han estado haciendo hasta ese momento, durante siglos, año tras año, no les va a hacer perfectos. Lo que implica que en sus mentes pensaban, pues si no me va a hacer perfecto, no voy a poder acercarme al Señor, no voy a poder acercarme a Dios. Todo lo que habían estado haciendo hasta ahora, dice el texto, era una sombra de lo que era bueno, no lo que realmente era bueno. Qué perdido se tenía que sentir un judío en aquel momento, creando el autor esa duda en su mente. La sombra de la que nos está hablando este texto no hace referencia a una copia exacta de lo que es algo, ¿no? O sea, está haciendo más bien tiene un sentido prefigurativo, ¿no? Está apuntando a lo que el propio autor llama las cosas buenas que están por venir. No es que simplemente sea una copia mi sombra, esta sombra que yo veo aquí, no es la copia de lo que yo soy, sino, en este caso, está apuntando a algo bueno que tenía que venir. O sea, que la ley sacrificial del Antiguo Testamento lo que hacía era proveer esa sombra, no la realidad de las cosas buenas. Con la muerte de Jesús, ¿qué pasó con el velo del templo? Se rasgó de arriba abajo, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo, es que a partir de ese momento podemos hacer cada día y en todo momento lo que el sacerdote hacía, que era entrar al lugar santo, al lugar santísimo, a ofrecer los sacrificios por los pecados del pueblo. En el momento en que ese velo fue roto, nosotros podemos hacer lo que hacía el sumo sacerdote, entrar al lugar santo, entrar a la presencia de Dios y ofrecer nuestros sacrificios espirituales. El autor les está haciendo pensar, y tiene cierto sentido. Si la muerte y el derramamiento de sangre de los animales quitaran el pecado de los hombres, nunca más tendrían que haber vuelto a volver a sacrificar más animales.
No hace falta ser muy listo para entender eso, ¿no? Nunca más se tendrían que haber llevado a cabo. No obstante, año tras año, día tras día, vez tras vez, volvían para limpiarse, como autómatas, simplemente porque sabían que desde el momento en que el sumo sacerdote salía del lugar santo, era como si llevaran una mochila. En aquellos milisegundos a lo mejor estaban limpios, pero esa mochila, en el momento en que empezaban a caminar, empezaba a llenarse otra vez de su pecado. Y sabían que tarde o temprano tendrían que volver al templo a ofrecer más sacrificios por sus pecados. Así que eso lo hacían una y otra y otra y otra vez. Así que en sus mentes no existía la tranquilidad y la seguridad de haber sido salvados y ser limpios de pecado y poder acceder a la presencia del Señor. Al final esto acaba siendo, para muchos de ellos, acabó siendo una rutina. Cada X tiempo voy al templo, compro, sacrifico, soy limpio, me voy hasta el próximo día que vuelva, lleve mi becerro, lo sacrifique, me voy. Eran rutinas. Ya no se trataba de una relación personal con su Dios, sino de cumplir lo que estaba establecido. Y nosotros hoy aquí podemos ver esa idea como así muy de lejos, ¿no? Porque, bueno, también es cierto, gracias a Jesús hoy no hay sangre, hoy no, esto de aquí no está lleno de sangre, no huele a vaca ni a cabra, ni huele a las cacas de las ovejas. Y puede parecernos como algo muy distante, pero tenemos que ver como en cierto modo sí que somos como ellos. No está tan ajeno a nosotros. Hace poco estuve en una iglesia donde alguien desde el púlpito llamaba a adorar a Dios en ese día concreto, en ese domingo, y la frase fue algo parecida, no es literal, ya que entre semana vamos un poco más cargados, ¿no? Como diciendo, ya que entre semana estamos más relajados, hoy que es domingo vamos a adorar al Señor. Si cuando venimos a la iglesia lo hacemos por cumplir, buscando el beneplácito de Dios, que Dios se ría y esté contento con nosotros, si cuando hacemos el devocional lo hacemos por cumplir, si cuando quedamos con alguien para discipularlo o nosotros para ser discipulados, porque, bueno, soy creyente, estoy en esta iglesia y teóricamente es lo que me toca hacer, porque es lo que se está haciendo en la iglesia. Estamos creyendo que la sangre de los animales derramada en el altar nos limpia de nuestro pecado. Si hoy seguimos buscando en la sombra lo que solo la realidad nos puede ofrecer, buscamos en el animal sacrificado en vez de hacerlo en Cristo, con un corazón contrito y arrepentido. Encontramos en la palabra, en el Antiguo Testamento, muchas citas, 1 Samuel 15, Salmo 40, 50, 51, Isaías 1, que nos muestran que Dios no se toma el pecado a la ligera, que a Dios no le gustan los sacrificios sin un corazón contrito y quebrantado. Porque no hablamos de algo físico, no hablamos del hecho de matar a un animal, hablamos del hecho de hacerlo con un corazón arrepentido. Es algo espiritual. Por eso estas palabras tenían que ser un fuerte boom en los oídos de los judíos de aquel día, de los oidores de la carta, y tendría que serlo también para nosotros hoy. El viernes, hablando con algunos de los jóvenes acerca de este tema, decíamos que posiblemente los israelitas eran muy conscientes de aunque la deuda de su pecado con los sacrificios había sido pagada por los sacrificios de expiación, en el momento de terminar esas ceremonias, ellos sabían y eran conscientes de que tarde o temprano tendrían que volver a ofrecer nuevos sacrificios. Y eso en sus mentes marcaba la distancia que había entre ellos y Dios.
Me pregunto cuántas veces yo mismo marco esa distancia entre yo y Dios. Todo en sí era un recordatorio de esa distancia. Todos los sacrificios de los que nos habla el Antiguo Testamento era un recordatorio de la necesidad que tenía el pueblo y de esa necesidad repetitiva de una y otra vez. Ese era el problema, el gran problema del pueblo de Israel, y ese es también nuestro gran problema. Pero, versículos 5 al 10, tenemos un sacerdote perfecto, el mejor sacerdote. Versículos 5 al 10. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. A partir de aquí, de haber demostrado la insuficiencia de los sacrificios, el autor les va a proporcionar a los lectores una solución al problema que se les ha planteado. Seguimos en la piel del judío, ¿vale? Seguimos en su mente. Sabemos que los sacrificios, ¿quién nos ordenó? Dios. En el Pentateuco, por tanto, que alguien me pida que abandone esa práctica, ¿qué me está pidiendo? Que desobedezca la palabra de Dios, ¿no? Sería desobedecer la Escritura a un judío. Además, tenemos que tener en cuenta que cuando un ser humano hace algo mal, se siente mucho mejor si hace algo para compensar, para arreglar eso que no ha hecho bien. ¿Es cierto o no? Entonces, lo mismo pasa con el pecado. Cuando yo peco, si puedo hacer algo que me haga sentir mejor, lo hago. Si luego voy al templo y sacrifico un palomo o sacrifico alguna cosita, pues me sentiré mejor, ¿verdad? ¿Problema solucionado? Pero que venga ahora un grupo de hombres y me diga que debo abandonar todo eso, evidentemente no les voy a creer. Mi pueblo lleva siglos practicando eso y está escrito en la palabra de Dios. Eso es lo que ellos pensaban. ¿De qué van a venir unos hombres aquí y me van a decir, ¿de qué van a venir aquí unos hombres y me van a decir, deja los sacrificios? Que eso es pasado, eso es viejo. El autor, para conseguir lo que pretende, es muy listo, qué bueno es. Cita las propias Escrituras. ¿Qué libro cita? Los Salmos, ¿sí? Un libro que fue dado antes o después del Pentateuco. Después. ¿Un libro inspirado o no inspirado por Dios? Inspirado. ¿Un libro que refleja o no refleja la voluntad de Dios? Sí. ¿Entendían los judíos que muchos de los salmos eran mesiánicos? Sí. ¿Entendían los judíos que el Salmo 40 lo era? El Salmo 40 presentaba la última palabra de Dios, las últimas órdenes que Dios dio a su pueblo escogido. Por eso es el texto que cita el autor. Entonces, los judíos reconocieron enseguida ese texto como las palabras de ese futuro Mesías que ellos estaban esperando.
De esta manera podían entender que aunque por los siglos se hayan estado haciendo sacrificios por orden de Dios y habían servido para el propósito por el que Dios los había instaurado, que era recordarles continuamente su pecado, realmente Dios no quedaba satisfecho con ellos. Porque es el propio Dios el que les dice eso en el Salmo 40. Y esto era así porque, como dice el texto, ¿qué dice el texto de la sangre de los animales? Que no puede quitar el pecado. Cuando un animal iba a ser ejecutado, ahora os pido que os pongáis en la mente de la cabra. No saltéis. ¿Vosotros creéis que la cabra sabía por qué le iban a hacer? ¿Sabía la cabra en el momento en que la estaban degollando, que la estaban degollando para expiar los pecados del pueblo? ¿Acaso sabía el toro que estaba yendo a la muerte para poder salvar espiritualmente a miles de personas? En absoluto. Los animales no eran conscientes de los pecados por los que iban a morir. Los animales que eran sacrificados no les importaba en absoluto mantener un orden moral y no les importaba en absoluto ninguna relación espiritual con nadie. Entonces, ¿cómo Dios podía quedar satisfecho con ese tipo de sacrificios? Ahora, usando este salmo, los que oyen y escuchan esta carta pueden escuchar la voz de ese Mesías que estaban esperando, anunciando algo totalmente diferente, totalmente distinto, un nuevo sacrificio que nada tenía que ver con los miles anteriores. En esta porción que hemos leído, los versículos del 5 al 10, en este caso del 5 al 7, hay dos afirmaciones importantes que nos muestran que esos sacrificios de animales no satisfacen a Dios. Ese es nuestro problema. Y la solución a ese problema, el Mesías viene, ¿para qué? Entonces dije, heme aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Esa es la solución. Lo primero es quitado. La palabra que tendríamos que usar es abrogado, es coger esas leyes y dejarlas sin aplicación, para que lo segundo, que es Cristo, ocupe su lugar. ¿Seguís en la piel del judío? Qué sentimiento más diferente, ¿verdad? Ahora. Esta es una de las razones por las que el sacrificio de Jesús es infinitamente mejor. No, más que infinitamente, es infinitamente superior que cualquier otro sacrificio que se hubiese llevado a cabo en cualquier momento de la historia de la humanidad. Él sí. Jesús sí que se preocupa de mantener esos valores morales y de mantener esos valores espirituales. Jesús sí, fijaros qué imagen más bonita, sí que sabía qué era el pecado, aunque no lo cometiera nunca. Es curioso, porque muchas veces, me la he leído un montón de veces esta mañana, y es diferente leerla en casa que leerla aquí delante vuestro. Jesús sí que podía entender perfectamente cómo se sentía Dios cada vez que pecamos. Pensar en eso. Cada vez que tú y yo pecamos, Él sabe perfectamente y puede entender cómo Dios se siente. Por eso, entendía sin el más mínimo error lo que Dios quería de Él. Él sí que podía entender perfectamente lo que Dios quería para Él. Y como dice el versículo 10, y en virtud de esta voluntad, hemos sido santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo. Una vez más, para
para siempre, una vez para siempre, perdón. Ofrecer su cuerpo en sacrificio vivo como paga por sus pecados, por los míos y por los tuyos. Vemos que tenemos un problema, vemos que tenemos un sacerdote perfecto que nos ayuda a solucionar ese problema. Y el tercer punto, para finalizar, vemos que tenemos un sacrificio único, perfecto, increíble. Se podía haber quedado aquí el autor. Con lo que nos ha dicho, nos tendría que bastar para demostrar ese cambio entre el antiguo pacto y el pacto de gracia, el nuevo pacto, para mostrar esa diferencia. Y pensando en voz alta, qué listo, ¿no?, que fue el Señor ahora para demostrarles a ellos que ya no hacen falta más sacrificios, que se acabaron, para calmar sus conciencias, porque seguro que siendo judíos seguían estando, sí, pero vale, pero es que queda ahí grabado en nuestros corazones. Para calmar sus conciencias, recordaros que para ellos hacer sacrificios calmaba sus conciencias. Lo que va a hacer el autor es usar una herramienta que se usa habitualmente en la palabra, y es el contraste. El autor va a contrastar la postura de los sacerdotes terrenales de la postura de Cristo. Unos en el santuario terrenal, otros Cristo en el santuario celestial. Qué imagen más bonita, me encanta. ¿Cómo imagináis que los sacerdotes llevaban a cabo los sacrificios? Físicamente. ¿Lo habéis pensado alguna vez? O sea, ¿cuánta gente entraba en el lugar santísimo? Y había que matar a un toro. O una cabra. Seguro que estaba en pie. Seguro que tenía que usar mucha fuerza. Seguro que era como algo estresante. No creo que fuese algo relajado, ¿no? Y todo, y eso era constante, era constante, era constante. Nos está diciendo el texto eso, ¿verdad? Año tras año, día tras día. Era constante, físicamente agotador. Esa era la función del sacerdote dentro del templo, ¿no?, cuando ofrecía los sacrificios. Por el contrario, el propio texto nos dice que Cristo, una vez hecho el único sacrificio, una vez y para siempre, ¿qué ha hecho? Se ha sentado a la diestra de Dios. Los sacerdotes no pueden descansar en ningún momento, porque el pecado del pueblo apremia y deben de estar constantemente ofreciendo sacrificios, porque su obra no es definitiva. Cristo ya está sentado a la diestra del Padre, porque su sacrificio sí es definitivo. Cristo ya está sentado descansando a la diestra del Padre, porque su sacrificio es definitivo. Por eso el autor usa otra vez el Salmo 110 para demostrar y hacer ver a los receptores de la carta que la obra ya está terminada. Ya está. Solo hace falta esperar al día en que el Señor vuelva por su pueblo, al día en que sus enemigos van a ser puestos por estrado de sus pies. No hace falta nunca más volver a sacrificar. Ya está hecho. Consumado es. Como hemos empezado diciendo, y con esto termino, cuando algo es importante para Dios, se nos hace saber, repitiéndose la idea una y otra vez en las Escrituras. Pues fijaros si es importante tener claro que el sacrificio de Jesús fue una vez y para siempre, terminando así con todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento,
que una vez todo expuesto y explicado, el autor va a terminar esta porción con los versículos del 16 al 18, dándonos un recordatorio al pacto del que ya se habló en el Antiguo Testamento, en Jeremías 31, y volviéndonos a repetir de nuevo la suficiencia del sacrificio de Cristo. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquel tiempo, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. La gran cuestión en esta mañana es si el sacrificio de Jesús o no es suficiente para ti. Vamos a orar. Señor, solo podemos darte gracias porque tu muerte, Señor, tu resurrección es única. Solo podemos darte gracias porque realmente, siendo quien eres, el Hijo de Dios, siendo Dios, Señor, te humillas, ofreces tu cuerpo en sacrificio por cada uno de nosotros. Nos cuesta entender ese amor hacia nosotros, Señor, por cómo somos, por lo que pensamos, por lo que hacemos. Queremos pedirte en esta mañana que tú nos ayudes, Señor, a orar, a buscarte en todo momento, Señor, que nos ayudes a estar, Señor, en todo momento con un corazón contrito, un corazón humillado, reconociendo esa obra de Jesús y dándole el valor que realmente debe tener en nosotros. Señor, como dices en tu palabra, graba tu ley en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor, para que fielmente podamos honrarte, glorificarte, alabarte y ofrecer también nuestra vida en sacrificio a ti, en sacrificio de alabanza a ti, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.